Cordial saludo, somos estudiantes de la Corporación Iberoamericana, convenio con Edupol. Actualmente estamos cursando la especialización en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia. Mi nombre es Adriana Paola Casanova y mi compañera Mariluz Álvarez Uní. Cordial saludo, mi nombre es Gisela Oriana López Viveros, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Actualmente me encuentro cursando la especialización de Desarrollo Integral a la Infancia y la Adolescencia, modalidad virtual. Bienvenidos a nuestra presentación de trabajo de grado. Comprensión del vínculo entre el acoso escolar y el rendimiento académico en los estudiantes entre los 14 y 15 años de edad. El grupo de investigación está conformado por Adriana Paola Casanova, Mariluz Álvarez y quien les habla, Gisela Oriana López. Este proyecto de investigación recopiló la información sobre el vínculo escolar existente entre el rendimiento académico y el acoso escolar sufrido por estudiantes pertenecientes al municipio de San Sebastián Cauca, entre los 3 y los 14 años de edad. La temática de la investigación se aborda desde un marco de referencia donde se reconocen las implicaciones del acoso escolar sobre la vida de los estudiantes y cómo influye en su desempeño académico, enfatizando en las consecuencias que tiene el acoso escolar en el comportamiento y las relaciones sociales del estudiante. Planteamiento del problema. Mundialmente, el acoso escolar es una problemática que se ha evaluado desde diferentes perspectivas de origen social, cultural, político o económico, buscando comprender su origen y los efectos a corto, mediano y largo plazo en los estudiantes. De forma más aterrizada y para el municipio de San Sebastián, se puede afirmar que el conflicto entre adolescentes escolarizados más relevantes es el acoso escolar, dado que se presentan variadas limitaciones en el desarrollo cognitivo, tales como la falta de atención, dificultades para la socialización, presión por parte de compañeros, entre otros. Y para direccionar esta investigación se tratará de resolver la siguiente pregunta investigativa. ¿Cuál es el vínculo entre el acoso escolar y el rendimiento académico de los estudiantes entre los 14 y 15 años de edad del municipio de San Sebastián Cauca? A fin de responder esta pregunta de investigación se planteó un objetivo general, el cual consiste en comprender el vínculo entre el acoso escolar y el rendimiento académico de los estudiantes entre los 14 y 15 años de edad del municipio de San Sebastián Cauca, desde una aproximación de la teoría de aprendizaje social, mientras que en sus objetivos específicos se plantearon los siguientes: indagar sobre las causas y tipos de acoso escolar a los que se enfrentan los estudiantes entre los 14 y 15 años de edad en el municipio de San Sebastián Cauca. Segundo, aplicar instrumentos de recolección de información sobre el vínculo entre el acoso escolar y el rendimiento académico a la población adolescente entre los 14 y 15 años de edad del municipio de San Sebastián Cauca. Y por último, reflexionar frente al vínculo entre el acoso escolar y el rendimiento académico de los estudiantes entre los 14 y 15 años del municipio de San Sebastián. Justificación. Mediante esta investigación se quiere estudiar el vínculo entre el acoso escolar y el rendimiento académico de los estudiantes del municipio de San Sebastián Cauca. Esta situación se ha convertido en un problema de salud pública compleja en las instituciones educativas y en los colegios de Colombia, como lo afirma Betancourt y colaboradores del 2016. La importancia de este proyecto radica en analizar los factores determinados del acoso escolar sobre el entorno del estudiante, debido a que son aspectos que no favorecen el desarrollo académico de los mismos. Es por ello que se debe articular varios factores de origen psicológico, social e institucional en donde los estudiantes interactúan. Además, se busca generar conocimiento en un futuro inmediato para tomar decisiones y generar planes que permitan un desarrollo libre y sano. Por tanto, realizar este tipo de trabajo de investigación proporciona al investigador mejor manejo de herramientas para enfrentar el mundo laboral y profesional. Marco de referencia. En el marco teórico encontramos teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura, donde se expresa que el comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. En lo que respecta a la teoría del aprendizaje y el acoso escolar, Bandura afirma que la conducta humana y el funcionamiento psicológico son el resultado de la interacción continua entre sujeto y ambiente, junto a los factores sociales, biológicos y genéticos que acompañan al individuo desde su nacimiento. Respecto al marco conceptual, se abordaron 6 conceptos que hacen referencia a los siguientes: acoso escolar, contexto escolar, causas del acoso escolar, rendimiento académico, desarrollo cognitivo y vínculo entre el acoso escolar y el rendimiento académico. En lo que sigue, y con relación al marco legal,
se trabajaron las siguientes leyes: la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 294 de 1996, la Ley 12 del 22 de enero de 1991, Ley de Convivencia Escolar o Matoneo, Ley 1620 del 15 del 2013, el Decreto 1965 del 2013, la Resolución del 26 de septiembre del 2007 y la Ley 1098 del 2006. Por su parte, también encontramos la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1959. Metodología, tipo de estudio. El enfoque de nuestra investigación es de carácter cualitativo, el cual utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. En el marco metodológico se plantea una investigación cualitativa fenomenológica que permite obtener la información directa de los participantes, indagar, analizar y reflexionar sobre diferentes factores de acoso escolar y cómo influye este sobre el rendimiento académico a través de herramientas como la entrevista, el diario de campo, la observación y el análisis de la información colectada. La población seleccionada para esta investigación está entre los 14 y 15 años de edad. Son habitantes del municipio de San Sebastián y actualmente se encuentran escolarizados. Y la muestra seleccionada para la investigación constó con un total de 14 estudiantes que voluntariamente participaron de esta investigación y cumplían con los requisitos para aplicar los instrumentos de investigación. Para las técnicas de recolección de información se utilizó como instrumento de evaluación la entrevista semiestructurada, la cual constó de un total de 37 preguntas y se construyó para dar respuesta a la pregunta de investigación y dar cumplimiento al objetivo general. La entrevista se realizó por videollamadas a 14 estudiantes escolarizados entre los 14 y 15 años de edad y habitantes del municipio de San Sebastián del departamento del Cauca. De forma complementaria se aplicaron instrumentos como la observación y el diario de campo para tener registro y entender otros aspectos físicos y sociales de los entrevistados. Consideraciones éticas. Dentro de los estándares éticos tenidos en cuenta para la realización de investigación, se tienen en primera instancia la garantía de la confidencialidad y la privacidad de la información durante todo el proceso investigativo, desde el proceso de recopilación de datos hasta la presentación de los resultados. En segundo lugar, se quiere dar garantía a la seguridad de las informantes y el equipo de investigación, eliminando cualquier riesgo potencial al que se vean expuestos los actores. Procedimientos. El proceso de investigación inició con un primer acercamiento a la comunidad para dar paso a la identificación del problema. Luego se continuó con la revisión bibliográfica tanto de antecedentes como de teoría, conceptos y consideraciones legales que comprometían la temática de investigación. A continuación, se construyó ordenadamente la entrevista semiestructurada y se procedió a aplicarla a la población objeto de estudio. Luego de aplicada la entrevista se realizó la transcripción de información, dado que se trata de datos de carácter cualitativo. Una vez transcrita y organizada la información, se clasificó y se sistematizó los resultados mediante el uso de herramientas ofimáticas, teniendo en cuenta que la naturaleza de los datos es diversa, es decir, de información semiestructurada abierta, se agruparon de forma ordenada las respuestas obtenidas de los aportes propios de los adolescentes. Las preguntas y respuestas se evaluaron de forma independiente y se complementó la información obtenida con los instrumentos de observación y diario de campo. Finalmente se descubrieron los resultados y se analizaron dando respuesta a la pregunta de investigación. Toda esta información estuvo soportada por los objetivos planteados con los instrumentos previamente diseñados y todo acorde a las fechas estipuladas. Axial y el análisis final. En cuanto al microanálisis y la codificación abierta, se construyeron un total de 95 códigos agrupados en 16 familias con las cuales se buscó explicar y analizar las respuestas obtenidas en las entrevistas semiestructuradas aplicadas a la población objeto de estudio. Dentro de algunas de las familias se encuentran el conocimiento del tema, en la cual se buscó conocer si sabían del tema o qué tan confuso era para ellos la comprensión del acoso escolar. Otra de las familias que se construyó
fue la perspectiva del centro educativo. Con esta familia queríamos saber el nivel de agrado que tenían los estudiantes de su institución. En esta la mayoría de los estudiantes coinciden en sentirse confortables y a gusto en ella. Otra familia se denominó núcleo familiar, en la cual se buscaba conocer aspectos generales de las relaciones familiares de los estudiantes e identificar algunas causas que evidenciaban la vulnerabilidad de los estudiantes para ser víctimas o victimarios. Otra familia fue la convivencia escolar. Esta se enfocó en conocer la capacidad de socialización y actitudes del estudiante en su contexto escolar, en la cual más de la mitad de los entrevistados coincidió en tener buenas relaciones sociales y un buen círculo social, mientras que el resto de los entrevistados expresaron haber sido víctimas o presenciado algún tipo de agresión a un compañero. Sin embargo, a pesar de estas observaciones, la mayoría de los estudiantes expresó estar a gusto en su institución a la vez que disfruta mucho de los espacios de la misma. El segundo componente para realizar el análisis de los resultados fue la codificación axial. Esta se basó en la teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura en 1982 y replanteada por Akers en el 2006. De esta se desprende el aprendizaje por observación, que es la base teórica principal y se divide en tres componentes principales, que fueron, primero, el sujeto expuesto o imitadores, segundo, las relaciones sociales y tercero, la conducta prosocial. Para el primer componente de este análisis, que es el sujeto expuesto o imitadores, Akers resalta que es oportuno analizar la capacidad de imitación del sujeto desde sus primeros años de edad, ya que la imitación es el primer elemento para aprender una conducta, dado que estamos en constante aprendizaje desde el contexto familiar, social, cultural, en el que nos desenvolvemos. Estas estrategias de imitación son a la vez las primeras pruebas sociales a las que estamos expuestos desde pequeños, dados que las primeras formas de aprendizaje se basan precisamente en la observación. El segundo componente son las relaciones sociales. Para López 2009, las relaciones sociales en la adolescencia adquieren gran trascendencia por la creciente importancia que le concede el adolescente y por el estrecho lazo entre las relaciones y el ajuste psicosocial del menor. En el contexto escolar, la aceptación o rechazo social es fundamental, ya que en muchas investigaciones se ha confirmado el fuerte impacto que genera el rechazo social sobre aspectos como el rendimiento académico, las conductas de los menores y el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, en caso contrario, donde el adolescente tiene habilidades y buenos círculos sociales, este se asocia con un mayor bienestar y ajuste psicosocial. El tercer componente es la conducta prosocial. La conducta prosocial hace referencia, según Urquiza y Casullo 2005, al conjunto de acciones voluntarias que favorecen a otros seres humanos. Este componente de conducta prosocial se planteó especialmente para entender cómo la educación desde hogares y colegios puede desencadenar en los adolescentes conductas altruistas o perjudiciales. Es decir, si los adolescentes preferirían afectar a un compañero en lugar de darle una mano, brindarle una explicación o ayudarse entre ellos mismos. Análisis final. Por último, para el análisis final y en contraste con las investigaciones previas, la teoría del aprendizaje social de Bandura y replanteada por Akers y los objetivos planteados para dar respuesta a la pregunta de investigación, se logró reflexionar sobre el vínculo entre el acoso escolar y el rendimiento académico de los estudiantes entre los 14 y 15 años de edad del municipio de San Sebastián Cauca, mediante los siguientes apartados. Partiendo del primer objetivo de investigación sobre las causas y consecuencias que genera el acoso escolar en los estudiantes, es importante resaltar que no existe una sola causa o causas de una sola naturaleza que generen las conductas violentas en los adolescentes. Realmente son un conjunto de factores de origen ambiental, biológico, psicológico, genético, económico y cultural que componen el contexto de cada individuo y de donde aprenden todo tipo de acciones o conductas que les permiten, ya sea adaptarse a un medio, alcanzar sus objetivos o demostrar ciertas emociones.
Las conductas violentas de hecho de sumisión pueden deberse a varios aspectos asociados principalmente al seno de la familia. De hecho, esto contrasta con los resultados que se obtuvieron porque gran parte de los estudiantes identificó que la mayoría de las causas que se generan en los niños conductas agresivas vienen precisamente de las familias porque es allí donde pelean. Ellos aprendieron del ejemplo y también tenían falta de afecto. De hecho, lo respondieron en varias de las entrevistas y constataron con los estudios realizados por Muslim en el 2012. Este autor afirma que las conductas violentas o las conductas de sumisión frente a agresiones puede deberse a aspectos principalmente asociados al seno de la familia, donde se evidencia la falta de atención, de protección, falta de afecto durante su crecimiento. Gracias a la ausencia precisamente de estos factores de este acercamiento con la familia es que los estudiantes se ven más vulnerables frente a otras agresiones y tienden ya sea a responder con conductas fuertes o precisamente a quedarse callados, a aislarse y a preferir entornos más cerrados, a tener un círculo de amigos cercano muy reducido, máximo 2 personas, a tomar otro tipo de conductas que realmente no son sanas. Otra de las conductas en menor porcentaje son las aprendidas de los medios de comunicación, pues actualmente vemos que la evolución tecnológica en las últimas décadas fue muy grande y realmente la influencia que han tenido es enorme. El Internet, las redes sociales, los cambios tecnológicos en los niños han tenido gran impacto, puesto que están más expuestos a que vean estos contenidos. Uno de los prototipos de los que están aprendiendo son las conductas agresivas, tipos de juegos fuertes, retos que pueden poner en peligro la vida, roles de agresión o sumisión que ven reflejados en una pantalla. En cuanto a las consecuencias, dentro de las más comunes que se encontraron fueron el aislamiento social. Una de las razones era precisamente que el rendimiento académico bajaba mucho. De hecho, muchos de los estudiantes sí lo afirmaron cuando dijeron: tuve problemas con mis compañeros, mis notas bajaron porque yo no quería ir al colegio, no hacía las tareas, mis compañeros se burlaban de mí y realmente esto estuvo muy asociado precisamente con el rendimiento académico. Aparte de esto también se encontraron consecuencias como respuestas agresivas, o sea, responder a la violencia con más violencia. Para el segundo objeto de investigación, que fue la aplicación de los instrumentos de recolección de información, se logró coincidir con algunos autores que las mejores estrategias para una investigación cualitativa es la entrevista semiestructurada y una charla abierta, dado que se permite llevar a cabo una comunicación más asertiva y más cercana entre el estudiante y el investigador. Para la presente investigación se logró identificar que el acoso escolar alberga una relación inversamente proporcional con el rendimiento académico, dado que cuando los estudiantes han sido víctimas de acoso escolar, sus notas, su asistencia, su permanencia y rendimiento académico se han visto afectados hasta el punto de llevarlos a la deserción, desmotivación y en algunos casos depresión. Estos resultados se asociaron a los encontrados por Prieto y Pérez en el 2011, quienes en su trabajo concluyeron que el acoso escolar impacta negativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje y dinámicas escolares, generando bajas notas, rendimiento académico bajo y fracaso escolar, aspectos que con el tiempo generan en los estudiantes consecuencias psicológicas, académicas, personales y sociales, y afectan el desempeño activo del sujeto en la sociedad. Conclusiones y discusiones. En cuanto a la presencia del acoso escolar dentro de las instituciones, se lograron identificar fuentes como antecedentes familiares, violencia intrafamiliar, imitaciones de conductas violentas, diferencias sociales e ideológicas, físicas y cognitivas entre estudiantes y la falta de ética y valores en el proceso de formación educativo de los menores. Adicionalmente, se lograron identificar 2 tipos principales de acoso escolar por parte de los estudiantes, los cuales son el acoso físico y el acoso verbal, teniendo los estudiantes una menor percepción del abuso psicológico.
Por otra parte, en el desarrollo de esta investigación se logró adquirir por parte del personal profesional conocimientos y herramientas cognitivas que como investigadoras se pueden extrapolar en procesos de intervención similares con poblaciones de infancia y adolescencia vulnerables, a fin de proveer programas, planes y proyectos que mitiguen y reduzcan el problema, en este caso el acoso escolar o cualquier tipo de acto que se esté vulnerando los derechos fundamentales de los menores, a fin de generar cambios en su entorno que traigan como consecuencia una mejora de la calidad de vida de los niños y adolescentes. El diagnóstico de esta investigación radica en la presencia de acoso escolar y su directa relación con el rendimiento académico de los estudiantes entre 14 y 15 años de edad del municipio de San Sebastián. Para ello se puede realizar una intervención participativa en la cual se integren los diferentes actores involucrados en esta problemática, como los padres de familia, los docentes, los administrativos y estudiantes, generando programas de intervención social, haciendo seguimientos a los casos de acoso, realizando acompañamiento a los jóvenes víctimas y victimario mediante apoyo psicosocial, realizando capacitaciones y charlas formativas que eduquen y expliquen qué es el acoso escolar, cómo se presenta, cómo prevenirlo y de qué manera abordar estas situaciones, sea al interior o fuera de la institución, entre estudiantes.